Bueno, los objetivos de la clase de hipertensión arterial en ancianos se trata de evaluar cómo son los mecanismos de la hipertensión arterial en los ancianos y cuál es la forma adecuada de tratamiento. Como sabemos, y de acuerdo a uno de los últimos estudios, que es el CESCAS-1, en la población general adulta del cono sur de Latinoamérica, los factores de riesgo cardiovasculares en ancianos fundamentalmente llevan adelante, la hipertensión arterial lleva la delantera con un 72% de prevalencia de hipertensión arterial en el cono sur en pacientes entre 65 y 74 años. Por otra parte, sabemos que a medida que va avanzando la edad, la hemodinamia de las arterias nos muestra que el incremento de la presión arterial sistólica se produce con el paso de los años, y esto va acompañado con un descenso en el 50% del índice cardíaco, un descenso en el llamado índice de Tarazzi, que es la descarga sistólica sobre la presión de pulso, y en un ascenso de la resistencia vascular sistémica que está en el orden de 27%. Por otra parte, la presión arterial de pulso representa un componente importante en la presión arterial en los ancianos. Sabemos que la presión arterial tiene dos componentes: el componente estable o fijo de la presión, que es la presión arterial media, y el componente pulsátil de la presión arterial, que es la presión arterial de pulso. La presión arterial media resulta del promedio de la presión arterial sobre las arterias en el tiempo, está determinada por el volumen minuto cardíaco y la resistencia periférica total, y se refiere fundamentalmente al estado de la microcirculación. En cambio, la presión de pulso o el componente pulsátil habla de la diferencia entre la presión sistólica menos la diastólica, y está determinada fundamentalmente por la descarga sistólica, la rigidez arterial y la reflexión de la onda del pulso, y fundamentalmente se refiere al estado de la macrocirculación. ¿Cómo es la relación entre presión arterial media y presión de pulso en los sujetos jóvenes menores de 40 años y en los sujetos mayores de 40? En los sujetos menores de 40 años, a medida que aumenta la presión arterial media, o sea, el componente fijo de la presión arterial, está determinado un pinzamiento o una reducción en la presión arterial de pulso. En cambio, en los sujetos mayores de 40 años, el incremento en la presión de pulso es el que determina el incremento en la severidad de la hipertensión arterial, medido a través de la variable continua o presión arterial media. Y por otra parte, los valores predictivos en las medidas hemodinámicas no invasivas en pacientes hipertensos mayores de 50 años están dados, como sabemos, a través de la relación entre la fórmula de flujo tisular, presión y resistencia. Y nosotros hemos estudiado 1.151 pacientes hipertensos ambulatorios mayores de 50 años, a los cuales se les hizo una medición hemodinámica basal y un seguimiento con una mediana de casi 4 años. Y tomando como punto final compuesto el accidente cerebrovascular y los eventos cardiovasculares, demostramos que por cada aumento de 500 mililitros por minuto por metro cuadrado, el índice cardíaco tiene una relación protectora de 0.85. En cambio, por cada aumento de 500 dinas de resistencia vascular periférica, el incremento en la probabilidad de tener un evento cardiovascular fue del 11%. Por lo cual concluimos que la medición hemodinámica a través de cardiografía por impedancia agrega valor pronóstico a los factores de riesgo convencionales en los pacientes hipertensos. Por otra parte, tratar a los pacientes hipertensos es algo que en la Argentina se viene haciendo bastante bien en cuanto a la tasa de conocimiento de los pacientes. En cuanto a la tasa de tratamiento, casi el 90% de los sujetos en Argentina reciben alguna forma de tratamiento de hipertensión arterial. El gran problema de nuestro país es que la tasa de control fundamentalmente se alcanza en buenos términos en los pacientes jóvenes, y a medida que avanzamos en edad, la tasa de control de la presión arterial empeora. Por otra parte, es bien conocido que la presión arterial sistólica en los pacientes hipertensos se incrementa marcadamente con la edad, mientras que la presión arterial diastólica disminuye. Esto sucede tanto en hombres como en mujeres. Y por otra parte, se sabe que en la medida en que hay un incremento en los valores tanto de presión arterial sistólica como de diastólica, hay un incremento en el riesgo cardiovascular. Claramente, cuando hay un aumento de presión arterial en pacientes que tienen 120 milímetros de mercurio o menos de presión, pero entre 80 y 89, hay un exceso de riesgo del orden del 40%. En esta misma población, si hay un incremento en la presión sistólica mayor de 160, el incremento es de 4 veces.
Por otra parte, cuando hay un aumento en la presión sistólica entre 140 y 159, pero un descenso en la presión diastólica del orden de 70 a 79 milímetros de mercurio, hay un incremento de 3 veces y media, y este incremento se va prácticamente a 7 veces cuando los pacientes tienen un aumento en la presión de pulso mediado por una presión sistólica mayor de 160 y una diastólica disminuida entre 70 y 79. El estudio que mostró que el análisis de la población de 17 años de seguimiento con más de 22.000 varones mostró que aquellos sujetos que aumentaron la presión arterial sistólica y disminuyeron la presión arterial diastólica fueron los que tuvieron un riesgo cardiovascular mayor en forma independiente de cualquier valor absoluto de presión arterial u de otros factores de riesgo. Y la prevalencia de presión arterial controlada, nosotros ya hemos dicho que disminuye con la edad. Y la disminución fundamentalmente en la tasa de control se ve como se ve en el gráfico fundamentalmente en las mujeres cuando uno adopta un criterio de falta de control de 140-90 o menos por edad. Este fracaso terapéutico que estamos viendo que se produce en Argentina, que se produce fundamentalmente en las mujeres, también sucede en los Estados Unidos. Y se ha publicado ya hace años atrás que el fracaso terapéutico se ve fundamentalmente en los pacientes mayores de 60 años y para los niveles de presión arterial sistólica, fundamentalmente para la hipertensión sistólica aislada. Esto que se ve en la práctica cotidiana también se ha demostrado en los ensayos clínicos controlados. Como ustedes ven, el 67%, o sea 2/3 de los pacientes, no alcanzan la meta de presión arterial sistólica de 140 milímetros de mercurio. O sea que aún en los ensayos clínicos controlados, controlar la presión arterial de los pacientes hipertensos, sobre todo de los pacientes ancianos y sobre todo de la presión arterial sistólica, no es tarea sencilla. Se ha demostrado ya hace unos años que este control en la presión arterial sistólica conlleva una reducción en la mortalidad cardiovascular. Y el doctor Stassen ha mostrado que todas las drogas antihipertensivas tienen similar eficacia y seguridad a largo plazo, aunque los bloqueantes cálcicos podrían ser especialmente efectivos en la prevención de accidente cerebrovascular en los pacientes ancianos. El estudio de la colaboración de disminución de la presión arterial de los trialistas mostró claramente que hay una relación entre reducción de presión arterial sistólica y pronóstico cardiovascular, y que esta relación es mucho más empinada, mucho más relacionada para accidente cerebrovascular que para enfermedad coronaria, si bien para enfermedad coronaria y mortalidad cardiovascular la relación es lineal y continua. ¿Cuáles son los objetivos de presión arterial que hoy en día recomiendan las guías europeas de hipertensión? Fundamentalmente y en toda la población en general se recomienda una presión arterial sistólica menor de 140 de sistólica independiente del nivel de riesgo y una diastólica de 90 milímetros de mercurio o menos. Pero ha cambiado el paradigma y hasta hace unos años se hablaba de cuanto más bajo mejor, y hoy el paradigma nos habla de cuanto antes mejor y tratar de normotensar a los pacientes dentro de los primeros 3 meses de tratamiento. En el algoritmo de tratamiento del Joint National Committee 8 se establece que la meta de presión arterial está indicada en relación a la edad, a la diabetes mellitus y a la presencia o no de insuficiencia renal crónica. En estas guías hablan de presiones arteriales menores de 150 a 90 milímetros de mercurio de sistólica y de diastólica para mayores de 60 años. En el resto de las guías se considera que es 140-90 para los mayores de 60 años y solo para los mayores de 80 años criterio de 150-90 como utilizan las guías norteamericanas. Las guías canadienses hablan de una meta de menos de 140 milímetros de mercurio para el tratamiento inicial y para iniciar con monoterapia, siempre con modificaciones en el estilo de vida, y 3 tipos de fármacos: las tiazidas, los ARA2 y bloqueantes cálcicos dihidropiridínicos de larga duración. El objetivo, a la regla general, en los pacientes ancianos, como consideran las guías europeas, que están mucho más cerca de las consideraciones de las guías NICE o de las guías británicas, es considerar la presión arterial sistólica como meta en los pacientes ancianos menores de 80 años en 140 milímetros de mercurio si se trata de ancianos en buen estado de salud, y que se recomienda que hay suficiente evidencia con criterio 1A para mantener la presión en 140 y 150 milímetros de mercurio en toda la población. En pacientes mayores de 80 años, el objetivo para pacientes octogenarios con buenas condiciones físicas y mentales está en el orden de menos de 150 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica. Entonces, ¿cómo tratar al paciente hipertenso?
Claramente tenemos que bajar la presión arterial del paciente hipertenso porque ya lo demostró el doctor Stassen en su metaanálisis de hace 15 años, que disminuir la presión arterial con cualquiera de los fármacos que se tomaron en cuenta en el metaanálisis disminuye hasta un 30% la mortalidad por stroke y hasta un 23% la mortalidad por infarto agudo de miocardio fatales y no fatales. Y el estudio SHEP nos mostró claramente que utilizando clortalidona y metoprolol como segundo fármaco, los pacientes con hipertensión arterial sistólica que tenían una presión sistólica al ingreso de más de 160 milímetros de mercurio y una diastólica menor de 90, tuvieron una reducción de eventos. Y esta reducción de eventos se mantuvo aún en los pacientes que 5 años después, una vez que se cerró el estudio, se les administró la droga activa a los que se invitó a participar, y habiendo llegado a tener la misma tasa de control y las mismas cifras de control de hipertensión arterial en los años subsiguientes, aquellos pacientes que empezaron 5 años más tarde nunca recuperaron los valores de efectividad en cuanto a reducción de eventos cardiovasculares que aquellos que habían empezado a tener la presión más baja años antes. Esto es lo que se llama efecto memoria, y este efecto de memoria endotelial se vio no solamente en el SHEP, sino también en el estudio CISUR y en el UKPDS, en lo cual muestra que hay un efecto residual beneficioso a largo plazo en el tratamiento de la hipertensión arterial, y es por eso que insistimos en que cuanto antes mejor. En cuanto a esto, siempre tratamos de indicar tratamiento y no producir efectos colaterales. Uno de los efectos colaterales que se pueden producir por los diuréticos es la hipocalemia, y el estudio SHEP demostró que en aquellos pacientes que, a pesar de haber llegado a una buena tasa de normotensión, de buen control de la presión arterial con clortalidona, aquellos que tuvieron hipocalemia, o sea un potasio por debajo de menos de 3.5, cancelaron el beneficio del descenso de la presión arterial para eventos cardiovasculares, para enfermedad coronaria y para stroke. O sea que debemos bajar la presión arterial a niveles adecuados sin producir efectos adversos como la hipocalemia. Y en pacientes mayores de 80 años no había evidencia hasta el año 2008 en que se reporta por primera vez en el estudio HIVET que en pacientes ancianos no frágiles y que no tenían hipotensión ortostática hubo una reducción de hasta un 30% en los pacientes que recibieron indapamida y luego perindopril en los que fue necesario, y hasta una reducción del 21% en la mortalidad total. Lo más importante en este estudio y en los metaanálisis de los pacientes mayores de 80 años es que tanto el accidente vascular cerebral como los eventos cardiovasculares y la insuficiencia cardíaca tuvieron una excelente tasa de reducción. Ahora, bajar la presión arterial, tanto para stroke como para enfermedad coronaria, se produce fundamentalmente con una reducción de 5 milímetros de mercurio solo en la presión arterial sistólica, independientemente de los fármacos. Esto conlleva una reducción del 14% de stroke. En disidencia con los expertos del JNS8, algunas del JNS8 dijeron que la tasa de enfermedad coronaria venía disminuyendo en los Estados Unidos y la tasa de stroke también. Y en la medida que se hubiera puesto 150 milímetros de mercurio de límite a alcanzar, de meta a alcanzar, en los pacientes mayores de 60 años, esto traería aparejado un incremento o una disminución en la velocidad de descenso del control de la presión arterial, y conllevaría por lo tanto una disminución en el beneficio de mortalidad por stroke y enfermedad coronaria, que se ve bien en el gráfico en cuanto al percentilo 90 que tiene esta población, que ha disminuido en la población norteamericana de 190 milímetros de mercurio a 155 milímetros de mercurio, o sea 45 milímetros de mercurio en los pasados 50 años. Esto se podría alterar si se mantuviera en los mayores de 60 años un incremento en 10 milímetros de mercurio para alcanzar la meta. Por lo tanto, consideran que alcanzar la meta es menos de 140 en mayores de 60 años y solo menos de 150 en aquellos mayores de 80 años. Esto está en consideración con los dos estudios que se tomaron en consideración para el estudio del JNS8, que fueron el estudio HIVET y el estudio SHEP, y no se tomó en cuenta el estudio HATOS, el estudio Balish y el estudio FEVER, que sí mostraban que valores inferiores se podían alcanzar en esta población. Entonces, ¿dónde tenemos que llegar en los pacientes muy ancianos? El estudio INVEST nos ha enseñado que existen dos curvas en J. La curva en J para los pacientes jóvenes para la presión arterial diastólica, y la curva en J para los pacientes coronarios ancianos, que es
en los mayores de 80 años la presión arterial sistólica, cuyo nadir está en el orden de los 140 milímetros de mercurio. Por eso decimos que el mecanismo, el límite de seguridad en mayores de 80 años tiene que estar en 150 milímetros de mercurio, no así en menores entre 60 y 80 años, donde el nadir puede ser inferior y el valor a alcanzar es de 140 milímetros de mercurio. El problema es que los ancianos no tienen una sola presión arterial y la presión arterial tiene muchas variaciones, sobre todo cuando los pacientes se paran o cuando después de comer los pacientes pueden tener hipotensión postprandial. En cuanto a la hipotensión ortostática, definida como un descenso de la presión sistólica mayor de 20 milímetros de mercurio y o de la diastólica mayor de 10 dentro de los 3 minutos de adoptar la presión arterial de pie, hemos visto nosotros que en mayores de 80 años hasta un 16.7% de nuestra población puede reunir criterios de hipotensión ortostática. Y esta hipotensión ortostática ha sido reconocida por el grupo del Dr. Carillo como una causa de infartos cerebrales silentes, y es por eso que es fundamental tomar la presión arterial en los pacientes ancianos de pie y en aquellos pacientes ancianos evitar la hipotensión ortostática. El otro problema es la hipotensión postprandial, que ya en un subestudio del estudio CISEUR se decía claramente que los pacientes ancianos, los pacientes mayores de 60 años pueden presentar descensos de la presión postprandial de hasta 12 milímetros de mercurio, y que esto tiene una prevalencia que es importante. La prevalencia de hipotensión en nuestra población está en el orden del 32%, y lo que hemos visto es que para una población de 78 años, donde la mitad de nuestros pacientes eran eran mayores de 80 años y el 91% de ellos estaban medicados, hasta un 24.6% de los pacientes tienen un episodio de hipotensión postprandial en el monitoreo domiciliario de la presión arterial, y esto llega hasta un 1.5 en aquellos donde esto se repite en forma cotidiana. Por eso, la pregunta es, ¿debemos llevar a las metas en pacientes hipertensos muy ancianos? La respuesta es que sí, pero siempre evaluar que todos los ancianos no son iguales. ¿Por qué? Porque hay ancianos que son autoválidos y hay ancianos que tienen fragilidad. Y en los ancianos con fragilidad no se ha demostrado el beneficio de bajar la presión arterial a niveles tan bajos como 150 en los pacientes no frágiles o como 140 en los pacientes entre 60 y 80 años. Y por otra parte, tenemos que establecer siempre que nuestros pacientes no tengan pseudohipertensión. ¿Qué es la pseudohipertensión? La pseudohipertensión se da en pacientes con arterias calcificadas que no colapsan con el inflado del manguito y que registran presiones falsamente elevadas. Entonces, esto hay que sospecharlo en pacientes de edad avanzada con hipertensión severa y que tengan escasa repercusión en daño de rano blanco, o en aquellos que tengan síntomas compatibles con hipotensión arterial cuando uno va aumentando las dosis o el número de drogas. La maniobra de Osler es la maniobra que tiene utilidad para el diagnóstico de pseudohipertensión y se realiza inflando el manguito por encima de los valores de presión arterial auscultatoria. Si ante esta situación se sigue palpando el pulso radial, la maniobra se considera positiva y en general responde a la calcificación de la túnica media de las arterias. Las asociaciones entre medicaciones que afectan el sistema nervioso central y el riesgo de caídas es fundamental, porque en nuestros ancianos podemos producir disminución de la perfusión cerebral con el tratamiento de la hipertensión arterial, con los diuréticos y con los antiarrítmicos. Y tenemos que tener en cuenta que las caídas resultan en el 15% de los pacientes que se caen tienen lesiones graves. El 33% de los pacientes ancianos ambulatorios se caen una vez en el año. La mitad de los pacientes institucionalizados se caen por año, y es muy importante saber que solamente el 50% logra levantarse después de una caída, y que esto constituye la quinta causa de mortalidad. Para ir terminando entonces, la incidencia acumulada de enfermedad cardiovascular en los ancianos, de acuerdo a la intensidad del tratamiento, puede aumentar considerablemente, y este aumento puede conllevar un incremento en la tasa de morbi-mortalidad. Tanto que las lesiones graves por caídas en ancianos, de acuerdo a la intensidad en el tratamiento antihipertensivo, se ve claramente reflejada en el tipo de medicamentos que uno utiliza, fundamentalmente los bloqueantes cálcicos, los diuréticos y los bloqueantes del sistema renina-angiotensina pueden incrementar la intensidad del tratamiento y en estos casos generar mayor caídas. Lo que consideran las guías
del año 2013 de la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial es que con criterio 1A debemos tratar a todos los pacientes que tengan una presión arterial sistólica mayor de 160 milímetros de mercurio y tratar de reducirla a valores que estén entre 140 y 150 milímetros de mercurio para estar seguros de que en este rango de presión arterial no produciremos daño. Hay consenso de expertos que si los pacientes se tratan de pacientes menores de 80 años y que tienen un adecuado nivel de funcionalidad, uno puede tratar de disminuir la presión arterial por debajo de 140 milímetros de mercurio siempre que lo mismo sea bien tolerado. Ahora, en pacientes mayores de 80 años, los valores de seguridad de presión arterial están alrededor de 150 milímetros de mercurio y a lo sumo entre 140 y 150 siempre que se encuentren en buenas condiciones físicas y mentales. Comparando las diferentes guías, las guías que han mostrado los valores de 140 a 150 milímetros de mercurio en muy anciano y entre 140 milímetros de mercurio, alrededor de 140 en los menores de 80 años y menores entre 60 y 80 años, son las guías europeas. Las guías norteamericanas solo hablan de valores de 140 a 90 en menores de 60 años, y mayores de 80 años en alrededor de menos de 150 a 90. Las guías NICE también dicen menos de 140 a 90 y en mayores de 80 años criterio de menos de 150 a 90.